En una era donde el caos era la norma, donde la traición se cultivaba como el arroz y la sangre se derramaba como la lluvia sobre los campos de batalla, un joven samurái emergió con una visión brutalmente clara: unificar un país que había olvidado lo que significaba la paz. Ni completamente un héroe, ni enteramente un villano. Este es el legado de Oda Nobunaga, el demonio del sexto cielo, el Japón de la era Sengoku. Japón, siglo XVI. No existía una sola nación. Era una tierra dividida en cientos de feudos controlados por daimyo, señores de la guerra que imponían su poder a sangre y fuego. Era la llamada Sengoku Jidai, la era de los estados guerreros. En este tablero sangriento, cada castillo era una pieza, cada alianza una jugada arriesgada, y cada traición parte del juego. No había emperador con poder real ni shogunato efectivo, solo ambición, acero y muerte. Mientras Europa vivía su renacimiento, Japón se sumergía en un juego de supervivencia brutal. Los campesinos sufrían, los samuráis guerreaban y los templos acumulaban tanto poder como los ejércitos. Era el terreno perfecto para que alguien sin escrúpulos, con una mente aguda y una voluntad de hierro, transformara la historia para siempre. Infancia y juventud de Oda Nobunaga. Oda Nobunaga nació en 1534, en el pequeño pero estratégico dominio de Owari. Desde joven demostró ser diferente. Mientras otros herederos se entrenaban con severidad y obediencia, Nobunaga se vestía con ropas extravagantes, se mezclaba con los aldeanos y se reía en los funerales. Literalmente. En el funeral de su propio padre, lanzó incienso al altar como si fuera un niño jugando con cenizas. Para los cortesanos fue una falta de respeto imperdonable. Para Nobunaga, solo una costumbre sin sentido. Lo llamaban el tonto de Owari, pero su locura era más que una provocación. Era estrategia. Desde joven despreciaba la hipocresía de la nobleza y entendía que el respeto no se gana con formalidades, sino con miedo y resultados. Esta actitud también le generó enemigos, incluso dentro de su propia familia. Su hermano Nobuyuki intentaría rebelarse contra él, pero Nobunaga acabaría ejecutándolo. No había espacio para la debilidad, ni siquiera en la sangre. La primera guerra y la toma de poder. La verdadera gloria de Nobunaga comenzaría con una batalla que muchos consideraron un milagro. En 1560, el poderoso Imagawa Yoshimoto marchó con 25.000 hombres hacia Kioto, la capital imperial. En su camino, pasó por Owari, la tierra de Nobunaga, que apenas contaba con 3.000 samuráis. Todos pensaron que se rendiría, pero Nobunaga no era como los demás. Utilizó la geografía a su favor, estudió los movimientos de su enemigo y esperó el momento justo. Durante una tormenta, en la batalla de Okehazama, atacó el campamento principal de los Imagawa por sorpresa. Imagawa Yoshimoto fue decapitado en el acto. Sus tropas, desmoralizadas, huyeron. Japón entero escuchó ese nombre por primera vez, con miedo y asombro. Oda Nobunaga. No fue suerte, fue frialdad, análisis y audacia. Nobunaga comenzaba a tejer su imperio, y nadie estaba preparado para su velocidad ni su brutalidad. Genio militar y tecnológico. Mientras otros daimyos seguían combatiendo con estrategias heredadas, Nobunaga introdujo un nuevo paradigma. Comprendió el potencial de una nueva arma, el arcabuz. Estas armas de fuego europeas, traídas por comerciantes portugueses, eran lentas pero mortales. Donde otros veían una rareza, él vio el futuro. Durante la batalla de Nagashino, en 1575, Nobunaga organizó a sus tropas armadas con arcabuces en filas rotativas, protegidas por empalizadas de madera. Frente a ellos, las legendarias cargas de caballería del clan Takeda. El resultado fue devastador. Miles de caballeros samuráis cayeron antes siquiera de acercarse. Pero no solo innovó en armamento.
Revolucionó la logística militar, centralizó la economía de guerra, construyó castillos en puntos estratégicos como Azuchi y transformó la estructura del poder feudal. Para Nobunaga, el orden nacía del control absoluto y la eficiencia. La unificación de Japón. A lo largo de las décadas siguientes, Nobunaga se convirtió en un conquistador imparable. Aplastó al clan Saito en Mino, a los Asakura en Echizen, a los Azai en Omi y finalmente a los Takeda, que por generaciones habían dominado el este de Japón. Uno a uno, sus enemigos caían, algunos derrotados en el campo de batalla, otros mediante alianzas rotas o traiciones bien calculadas. Nobunaga no luchaba por gloria ni por el honor del Bushido. Luchaba por un ideal, un Japón centralizado, moderno, con leyes estables y economía integrada. Soñaba con un estado que rompiera la estructura feudal de siglos. Un sueño radical que requería sangre, mucha sangre. En su avance, destruyó ciudades, arrasó monasterios y sometió provincias enteras. Era admirado y temido. Para sus enemigos era un demonio, para sus aliados un arma de doble filo, pero nadie podía negarle su genio. Política y religión. En una Japón donde la religión tenía tanto poder como la espada, Nobunaga desafió a los templos budistas que mantenían ejércitos y feudos propios. El ejemplo más brutal fue la destrucción del Enryaku-ji en el monte Hiei. Miles de monjes guerreros fueron masacrados. Era una declaración. El poder espiritual no estaría por encima del poder militar. Al mismo tiempo, Nobunaga permitió la entrada de misioneros cristianos y el comercio europeo. No porque creyera en el cristianismo, sino porque lo usó para debilitar a las instituciones budistas tradicionales. Recibió arcabuces, cañones, mapas y conocimiento. Para él, toda herramienta era válida si lo acercaba a su objetivo. Su gobierno era una mezcla de modernismo brutal y pragmatismo radical. No creía en nada, excepto en sí mismo. La traición en Honnoji. En 1582, Nobunaga estaba a un paso de unificar Japón. Solo quedaban unos pocos clanes por someter. Se alojó en el templo Honnoji en Kioto, sin grandes guardias. Estaba relajado, quizá demasiado. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Uno de sus generales, Akechi Mitsuhide, a quien había promovido y confiado durante años, se rebeló inesperadamente. Rodeó el templo con sus tropas y lo incendió. Nobunaga, herido y acorralado, cometió seppuku antes de ser capturado. Tenía 47 años. Su sueño murió con él, pero solo por un instante. Su legado y el cambio que inició. Tras su muerte, otro de sus generales, Toyotomi Hideyoshi, vengó a Nobunaga y tomó el poder. Continuó la unificación de Japón. A su muerte, Tokugawa Ieyasu estableció el shogunato que duraría más de 250 años. Pero ambos se pararon sobre los cimientos que Nobunaga construyó con fuego y acero. Oda Nobunaga fue un destructor, pero también un creador. Su visión del poder, su uso de la tecnología y su desprecio por las estructuras tradicionales lo convierten en uno de los personajes más fascinantes de la historia japonesa. Fue llamado demonio, fue llamado genio, pero más que nada, fue necesario. La historia de Oda Nobunaga es la historia de un hombre que no aceptó las reglas, que vio el caos y decidió moldearlo a su imagen. Su vida fue corta, pero su legado fue eterno. ¿Fue un tirano despiadado o un revolucionario adelantado a su tiempo? ¿Un demonio o un libertador? Eso te lo dejo a ti. Si te ha gustado este viaje al corazón de la historia japonesa, suscríbete, dale like y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro personaje te gustaría ver en el canal? Gracias por ver y hasta la próxima.